En el principio de los tiempos, cuando el mundo era joven y las estrellas aún aprendían sus caminos por el firmamento, los dioses se reunieron en el gran consejo celestial. Habían moldeado montañas y excavado océanos, habían pintado los cielos con auroras y sembrado los campos con flores silvestres. Sin embargo, algo faltaba en su creación. El mundo era hermoso pero silencioso, magnífico pero vacío. No había nadie que contemplara las puestas de sol, nadie que nombrara las estrellas, nadie que contara historias junto al fuego. Los dioses sabían que necesitaban crear algo más, algo especial que pudiera apreciar la belleza de todo lo que habían hecho. El dios del cielo habló primero con voz que retumbaba como el trueno. Propuso crear seres que pudieran volar entre las nubes, ligeros como el aire mismo. La diosa de los mares sugirió criaturas que nadaran en las profundidades, con escamas brillantes y aletas poderosas. El dios de los bosques imaginó seres que corrieran entre los árboles, veloces y salvajes como el viento entre las hojas. Cada deidad tenía su propia visión, su propio sueño de lo que debería ser esta nueva creación. Debatieron durante días y noches, mientras el tiempo mismo parecía contener su aliento esperando su decisión. Finalmente, la diosa de la sabiduría se puso de pie. Su luz iluminaba el consejo con un resplandor suave, pero penetrante. Ella propuso algo diferente, algo que nunca antes se había intentado en toda la historia de la creación. Sugirió crear seres que no fueran solo criaturas del instinto, sino que poseyeran algo de la esencia divina misma. Seres que pudieran pensar, reflexionar, elegir su propio camino. Seres que llevaran dentro de sí una chispa del fuego sagrado que ardía en el corazón del universo. Los otros dioses guardaron silencio, contemplando la magnitud de lo que se proponía. El debate se intensificó. Algunos dioses temían que crear seres con tal poder fuera peligroso. ¿Qué pasaría si estos seres usaban su libertad para destruir en lugar de crear? ¿Qué sucedería si se volvían contra sus propios creadores? El dios de la guerra advertía sobre los riesgos, mientras que la diosa del amor argumentaba que sin libertad no podría haber verdadero afecto, verdadera belleza en las relaciones. El dios de la justicia recordaba que el libre albedrío traería consigo responsabilidad y que estas nuevas criaturas deberían aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. El consejo parecía dividido, pero la visión de la diosa de la sabiduría había plantado una semilla que no podía ignorarse. Al final, prevalecieron la esperanza y la curiosidad divina. Los dioses decidieron que valía la pena el riesgo. Acordaron crear seres que fueran únicos en todo el cosmos, seres que combinaran lo terrenal con lo celestial, lo mortal con lo eterno. Estos seres serían llamados humanos y serían el experimento más audaz de los dioses. Cada deidad contribuiría algo a esta creación, imbuiría a los humanos con un fragmento de su propia naturaleza. Así comenzó el trabajo más importante que los dioses habían emprendido jamás, la creación de la humanidad. El dios de la tierra fue el primero en actuar. Descendió a los valles fértiles, donde los ríos alimentaban la tierra más rica. Tomó el barro rojizo de las orillas, suave y moldeable, calentado por el sol del mediodía. Con sus manos divinas, comenzó a dar forma a la arcilla. Modeló con cuidado cada detalle, creando brazos para que pudieran abrazar y construir, piernas para que pudieran explorar y viajar, manos con dedos delicados capaces de crear arte y herramientas. Trabajó durante días, perfeccionando cada curva, cada línea, cada proporción. Cuando terminó, yacían ante él figuras de barro perfectamente formadas, pero aún sin vida, esperando el soplo que les daría existencia. La diosa del aire se acercó entonces, se inclinó sobre las figuras de arcilla, con ternura maternal. Inhaló profundamente el aliento del cosmos, el viento que había estado soplando desde el principio del tiempo, cargado con el aroma de 1000 flores y el poder de 1000 tormentas. Luego exhaló suavemente sobre cada figura, llenando sus pulmones de barro con aire divino. El primer aliento de vida entró en las formas inmóviles. Sus pechos comenzaron a elevarse y descender. El oxígeno fluyó por sus venas todavía sin sangre, pero aún eran como estatuas que respiraban, sin movimiento propio, sin conciencia, sin ese brillo especial en los ojos que distingue a un ser vivo de una simple forma animada. El dios del fuego se adelantó con su antorcha eterna. No era fuego ordinario el que portaba, sino la llama primordial de la que nacieron todas las estrellas. Con cuidado, tocó el pecho de cada figura con un dedo ardiente. La chispa penetró profundamente, instalándose en el centro de su ser. Inmediatamente, el calor comenzó a circular por sus cuerpos. Sus mejillas de arcilla adquirieron un tono rosado. La sangre comenzó a fluir, caliente y vital, llevando vida a cada rincón de sus formas. Sus corazones comenzaron a latir con un ritmo constante
que resonaba con el pulso del universo mismo. El calor de la vida los llenaba, pero todavía faltaba algo esencial, algo que los haría verdaderamente humanos. La diosa de las aguas se acercó con su cántaro celestial. Contenía agua de la fuente de la vida eterna, agua que había estado fluyendo desde antes del principio de los tiempos. Elevó el cántaro y vertió unas gotas sobre cada cabeza. El agua se absorbió instantáneamente en el barro, hidratando y suavizando. La sangre en sus venas se volvió fluida y vital. Lágrimas se formaron en sus ojos cerrados, esperando el momento en que pudieran llorar de alegría o tristeza. Saliva humedeció sus bocas. El agua de la vida los llenaba, permitiendo que todos los procesos vitales comenzaran a funcionar en armonía. Ahora sus cuerpos estaban completos, pero sus mentes aún permanecían en silencio, como libros sin escribir, esperando las primeras palabras. Entonces, llegó el momento más importante de todos. La diosa de la sabiduría se arrodilló junto a las figuras que yacían en la tierra. En sus manos sostenía algo invisible pero infinitamente precioso, el don del pensamiento consciente. Con un gesto reverente, tocó la frente de cada uno. En ese instante, sus mentes despertaron como flores abriéndose al sol del amanecer. Pensamientos comenzaron a formarse, preguntas empezaron a surgir. La conciencia de sí mismos floreció en su interior. Por primera vez en la historia del universo, seres que no eran dioses podían preguntarse quiénes eran, de dónde venían, hacia dónde iban. El don de la razón, con todas sus bendiciones y cargas, había sido otorgado. El dios de las emociones se acercó con pasos suaves. En su pecho ardía el espectro completo de los sentimientos, desde la alegría más radiante hasta la tristeza más profunda. Colocó sus manos sobre el corazón de cada humano y transfirió una porción de su esencia. Instantáneamente, sus corazones se llenaron con la capacidad de sentir. Podrían conocer la alegría de un nuevo amanecer, el dolor de una pérdida, la calidez del amor, la frialdad del miedo. Podrían reír hasta que les dolieran los costados y llorar hasta que no les quedaran más lágrimas. Sus vidas no serían solo existencia, sino experiencia, rica y profunda, llena de matices y colores que ninguna otra criatura podría conocer de la misma manera. La diosa del amor extendió sus brazos sobre la nueva humanidad. De su corazón emanaban ondas de afecto puro, la fuerza que une a los seres y crea vínculos que trascienden el tiempo y el espacio. Bendijo a los humanos con la capacidad de amar, no solo con el instinto de apareamiento que compartían con los animales, sino con un amor consciente y profundo. Amor que podía elegir permanecer cuando todo era difícil. Amor que podía crecer con los años en lugar de desvanecerse. Amor que podía extenderse a extraños y transformarlos en familia. Les dio la capacidad de formar vínculos que durarían toda una vida, de crear comunidades unidas por lazos invisibles pero inquebrantables de cariño y lealtad. El dios de la creatividad danzó alrededor de los cuerpos que ahora respiraban y sentían. En sus manos llevaba pinceles invisibles, cinceles hechos de luz, instrumentos que existían más allá de la forma física. Con estos, tocó las manos, los ojos y las gargantas de los humanos. Les otorgó el don de crear, de tomar lo que veían en el mundo y transformarlo en algo nuevo. Podrían hacer música que movería los corazones, pintar imágenes que capturarían la belleza eterna, contar historias que vivirían más allá de sus propias vidas. Podrían ver el mundo no solo como era, sino como podría ser, y tener el poder de transformar esa visión en realidad. La chispa divina de la creación ahora ardía también en los mortales. La diosa de los sueños se deslizó silenciosamente entre las figuras que yacían en la tierra. Llevaba consigo el polvo de estrellas distantes y la niebla de mundos que nunca han existido. Con un susurro suave, sopló sobre los párpados cerrados de cada humano. Les dio el don de soñar, no solo durante el sueño, sino también despiertos. Podrían imaginar futuros que aún no existían, visualizar posibilidades más allá de lo visible, aspirar a cosas que parecían imposibles. Sus mentes podrían vagar por paisajes que nunca habían pisado sus pies, conocer personas que nunca habían nacido, vivir vidas paralelas en los reinos de la imaginación. Los sueños serían su portal a lo infinito, su conexión con los misterios del cosmos. El dios del tiempo se acercó con su reloj de arena cósmica. A diferencia de los dioses inmortales, estos nuevos seres tendrían una relación especial con el tiempo. No vivirían para siempre, sus días estarían contados. Cada momento sería precioso, precisamente, porque no duraría eternamente. El dios del tiempo tocó a cada humano con su cetro, marcándolos con la mortalidad. Envejecerían, cambiarían, eventualmente regresarían al polvo del que fueron formados. Pero esta limitación no era una maldición, sino un regalo. Haría que cada amanecer fuera más dulce,
cada abrazo más significativo, cada logro más valioso. Vivirían con urgencia y propósito, sabiendo que su tiempo era limitado y por tanto infinitamente precioso. La diosa de la memoria se arrodilló junto a los humanos con un libro de páginas en blanco. Este era el libro de sus vidas, listo para ser escrito con cada experiencia, cada encuentro, cada lección aprendida. Tocó sus frentes y les otorgó el poder de recordar. Podrían acumular sabiduría con los años, aprender de sus errores, atesorar momentos felices en las cámaras de sus corazones. Sus memorias los conectarían con su pasado, darían continuidad a sus vidas, les permitirían construir sobre lo que habían aprendido, pero también les dio el don del olvido, para que los dolores demasiado grandes pudieran suavizarse con el tiempo, para que pudieran perdonar y seguir adelante. La memoria sería tanto su tesoro como su carga. El Dios de la voluntad se plantó frente a la humanidad recién formada. En sus manos sostenía algo que ningún otro ser en la creación poseía en su totalidad: el libre albedrío. Con solemnidad colocó este don en el centro de cada ser humano. Ahora podrían elegir su propio camino. No estarían programados como las estrellas que siguen sus órbitas predeterminadas, ni guiados solo por instinto como los animales. Podrían decidir entre el bien y el mal, entre la creación y la destrucción, entre el amor y el odio. Sus vidas serían una serie interminable de lecciones, cada una con sus consecuencias. Este era el don más peligroso y más precioso de todos, el que verdaderamente los haría semejantes a los dioses. La diosa de la compasión se inclinó sobre los humanos, con lágrimas en sus ojos divinos. Sabía que la vida que les esperaba estaría llena de sufrimiento y desafíos. Por eso, les dio un don especial: la capacidad de sentir el dolor de otros como propio, de extender la mano en ayuda incluso a extraños, de sacrificarse por el bien de otros. Les dio corazones que se romperían al ver injusticia, que se moverían ante el dolor ajeno, que encontrarían satisfacción en aliviar el sufrimiento de otros. Esta compasión sería su salvación en los tiempos oscuros, la luz que guiaría a la humanidad hacia su mejor versión. Sería lo que los distinguiría de las bestias y los acercaría a lo divino. El dios de la curiosidad tocó sus mentes con dedos de luz, les implantó una sed insaciable de conocimiento, un deseo constante de entender cómo funcionaba el mundo. Nunca estarían satisfechos con respuestas simples. Siempre querrían saber más, ver más allá del horizonte, descubrir lo que estaba oculto. Esta curiosidad los llevaría a explorar todos los rincones de la Tierra, a mirar hacia las estrellas y preguntarse qué había allá afuera, a investigar los secretos de la naturaleza. Los impulsaría a inventar, experimentar, aprender. Sería tanto su mayor fortaleza como fuente de muchos problemas, pero sin ella permanecerían estancados, sin progresar nunca más allá de su estado inicial. La diosa de la esperanza fue la última en acercarse. Sabía que los humanos enfrentarían incontables dificultades en sus vidas. Conocerían el fracaso, la desilusión, la pérdida y el dolor. Por eso les dio el don más necesario de todos: a la esperanza. Plantó en sus corazones una luz inextinguible que nunca se apagaría completamente, sin importar cuán oscura se volviera la noche. En los momentos más difíciles, cuando todo pareciera perdido, esta esperanza susurraría que las cosas podrían mejorar, que valía la pena seguir adelante, que el mañana podría ser diferente. Sería el ancla que los mantendría a salvo en las tormentas de la vida, la fuerza que los levantaría después de cada caída. Los dioses se apartaron para contemplar su creación. Allí, sobre la tierra fértil, yacían los primeros humanos, completos en cuerpo y espíritu. Habían recibido dones de todos los dioses, llevaban dentro de sí la esencia del cosmos entero. Eran frágiles pero fuertes, limitados pero ilimitados en potencial. Eran contradicciones vivientes, seres que contenían tanto lo divino como lo terrenal, capaces de la mayor nobleza y de la más profunda oscuridad. Los dioses los miraban con una mezcla de orgullo, esperanza y aprensión, preguntándose qué harían estas nuevas criaturas con todos los dones que habían recibido. Entonces llegó el momento del despertar. El sol estaba saliendo sobre el mundo joven, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. Los dioses se tomaron de las manos y juntos pronunciaron la palabra de despertar, una palabra que había existido desde antes del principio, una palabra que contenía todo el poder de la creación. Su voz combinada resonó a través del universo, haciendo temblar las montañas y agitando los océanos. La palabra llegó a los oídos de los humanos tendidos en la tierra. Sus párpados comenzaron a temblar. Sus dedos se contrajeron, y luego, por primera vez, abrieron sus ojos. El primer humano vio el cielo por encima, infinito y hermoso. Vio las nubes flotando, como veleros blancos en un mar azul.
sintió la tierra bajo su espalda, sólida y reconfortante. El aire llenó sus pulmones con cada respiración, fresco y vigorizante. Lentamente se sentó, maravillándose de cómo su cuerpo respondía a su voluntad. Miró sus manos, abriéndolas y cerrándolas, fascinado por el milagro del movimiento. A su alrededor, otros también despertaban, sentándose, mirándose entre sí con asombro. No tenían palabras todavía para expresar lo que sentían, pero sus corazones estaban llenos de una emoción indescriptible ante el milagro de estar vivos, de existir, de ser. Los dioses observaban invisibles, sus corazones rebosantes de emoción. Habían creado algo verdaderamente nuevo, algo único en todo el cosmos. Estos seres eran sus hijos, portadores de su legado, herederos del mundo que habían formado. El Dios del cielo habló entonces, su voz resonando en las mentes de los humanos, aunque sus oídos aún no estaban acostumbrados al lenguaje. Les dijo que este mundo era ahora su hogar, que debían cuidarlo y protegerlo. Les dijo que eran libres para explorar, para aprender, para crecer. Les advirtió que con sus grandes dones venía una gran responsabilidad, que sus elecciones tendrían consecuencias tanto para ellos mismos como para el mundo que habitaban. La diosa de la sabiduría les habló de conocimiento y comprensión, les dijo que el mundo estaba lleno de misterios esperando ser descubiertos, de lecciones esperando ser aprendidas. Les aconsejó buscar sabiduría además de conocimiento. Entender no solo cómo funcionaban las cosas, sino por qué. No solo ver el mundo, sino comprenderlo en su totalidad. Les recordó que la inteligencia sin compasión podía ser peligrosa, que el poder sin responsabilidad traería destrucción. Les pidió que usaran sus mentes brillantes para el bien, para crear en lugar de destruir, para construir en lugar de derribar. Sus palabras se grabaron profundamente en los corazones de los primeros humanos. El Dios de la justicia les habló de equilibrio y consecuencias. Les explicó que cada acción tendría su reacción, que vivían en un mundo de causa y efecto. Lo que sembraran, eso cosecharían. Si trataban bien a otros, serían tratados bien. Si causaban daño, el daño volvería a ellos. Les dio leyes simples para guiarlos a no matar, no robar, no mentir, honrar a quienes los habían precedido, proteger a los más débiles. Les dijo que estas leyes no eran cadenas sino guías, faroles que iluminarían su camino en la oscuridad. Les advirtió que romper estas leyes traería sufrimiento no solo a otros, sino a ellos mismos, porque no podrían escapar de las consecuencias de sus acciones. La diosa del amor les habló de conexión y comunidad. Les dijo que no estaban destinados a vivir solos, que su mayor fortaleza vendría de su unión con otros. Les aconsejó formar familias, crear comunidades, cuidarse mutuamente en tiempos difíciles y celebrar juntos en tiempos de alegría. Les recordó que el amor era el don más poderoso que habían recibido, capaz de sanar heridas, de construir puentes, de transformar enemigos en amigos. Les pidió que nunca olvidaran la importancia de la bondad, de la paciencia, del perdón. Les dijo que el amor no siempre sería fácil, pero que siempre valdría la pena, que sería lo que daría verdadero significado a sus vidas. Los dioses les enseñaron muchas cosas. En esos primeros días les mostraron cómo cultivar la tierra, cómo plantar semillas y esperar pacientemente a que crecieran. Les enseñaron a tejer refugios con ramas y hojas, a encender fuego frotando piedras, a encontrar agua limpia en arroyos. Les mostraron qué plantas eran buenas para comer y cuáles debían evitar. Les enseñaron a observar a los animales y aprender de ellos, a leer las señales del clima en las nubes, a orientarse por las estrellas, pero lo más importante, les enseñaron a enseñarse entre sí, a pasar el conocimiento de una generación a la siguiente, asegurando que la sabiduría no se perdería, sino que crecería con el tiempo. Llegó el día en que los dioses supieron que debían retirarse. Los humanos nunca aprenderían a valerse por sí mismos, si sus creadores siempre estuvieran allí para guiarlos. Necesitaban cometer sus propios errores, encontrar sus propias soluciones, forjar su propio destino. Los dioses se reunieron una última vez con sus creaciones. Hubo lágrimas en ambos lados, pues se había formado un vínculo profundo entre creadores y creados. Los dioses prometieron que nunca estarían verdaderamente ausentes, que siempre estarían observando, que en momentos de gran necesidad podrían enviar señales o guía. Pero los humanos tendrían que caminar su propio camino, escribir su propia historia. Los primeros humanos observaron cómo los dioses se elevaban hacia el cielo, sus formas volviéndose cada vez más tenues, hasta que finalmente desaparecieron como el rocío de la mañana bajo el sol. Por primera vez, los humanos estaban solos en el mundo, sin la presencia visible de sus creadores. Sintieron miedo, pero también emoción. El futuro se extendía ante ellos como un libro en blanco,
esperando ser escrito. Tenían todo lo que necesitaban en cuerpos fuertes, mentes brillantes, corazones capaces de amor, espíritus llenos de esperanza. El mundo era su hogar ahora, y ellos serían sus guardianes. Así comenzó la historia de la humanidad. Los primeros humanos se dispersaron por la tierra, explorando, aprendiendo, creciendo. Cometieron errores, muchos errores, hubo conflictos y malentendidos. Conocieron el dolor y la pérdida, pero también conocieron la alegría y el triunfo. Construyeron sus primeras viviendas permanentes, cultivaron sus primeros campos, criaron a sus primeros hijos, pintaron en las paredes de las cuevas, contaron historias alrededor del fuego, inventaron palabras para nombrar el mundo que los rodeaba. Miraban las estrellas cada noche y recordaban de dónde venían, agradeciendo a los dioses que los habían creado con tanto cuidado y amor. Las generaciones pasaron, y con cada una, la humanidad creció en número y en sabiduría. Construyeron ciudades donde antes había solo naturaleza salvaje. Inventaron herramientas cada vez más sofisticadas. Desarrollaron el arte, la música, la escritura. Exploraron cada rincón de la tierra que los dioses les habían dado. A veces, olvidaban las lecciones que los dioses les habían enseñado, pero siempre algo los traía de vuelta. Alguna crisis que los hacía recordar lo que era verdaderamente importante. Los dones que los dioses les habían dado seguían floreciendo en ellos, en la creatividad, la compasión, la curiosidad, la esperanza. Estos dones los hacían verdaderamente especiales, verdaderamente únicos, entre todas las criaturas del mundo. Los dioses observaban desde su reino celestial, orgullosos de lo que sus creaciones habían logrado, pero también preocupados por los caminos oscuros que a veces tomaban. Veían cómo los humanos usaban su libre albedrío para elegir tanto el bien como el mal, cómo construían y destruían, cómo amaban y odiaban. Era exactamente como habían temido y esperado. Los humanos eran imperfectos, complejos, contradictorios, pero en esa imperfección había belleza. En su lucha constante entre sus naturalezas superior e inferior, había drama y significado. Los dioses no se arrepentían de lo que habían creado. La humanidad era su obra maestra, su experimento más audaz, y así continúa hasta el día de hoy. Los humanos siguen viviendo en el mundo que los dioses crearon para ellos, portando dentro de sí todos los dones que recibieron en aquellos primeros días. Cada persona que nace lleva esa chispa divina, esa combinación única de cualidades que los dioses impartieron a la humanidad. Todavía tienen la capacidad de pensar y elegir, de amar y crear, de soñar y esperar. Todavía enfrentan las mismas preguntas fundamentales que los primeros humanos enfrentaron. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Cómo deben vivir? Y en el fondo de cada corazón humano hay un eco de aquellos primeros momentos, un recuerdo distante de cuando los dioses se inclinaron sobre formas de arcilla y soplaron vida en ellas, cuando el cielo y la tierra se unieron para crear algo verdaderamente milagroso.